Hola, en esta sesión vamos a seguir revisando la patología tiroidea eh, y vamos a, en primer lugar, terminar de tratar el hipertiroidismo y una forma de hipertiroidismo es el hipertiroidismo subclínico, que es un término usado para describir individuos sintomáticos con un nivel bajo de TSH, pero con niveles normales de T4 libre y T3. Las consecuencias de esto, los pacientes tienen pocos síntomas, pero las consecuencias de esto es que estos pacientes pueden progresar a una tirotoxicosis sintomática y esa progresión ocurre a una tasa de 1 o 2% al año en pacientes sin bocio y a una tasa de 5% al año en pacientes con un bocio multinodular. Estos pacientes, si bien no tienen síntomas, pueden sufrir complicaciones y estas complicaciones son hipercalcemia, osteoporosis y nefrocalcinosis, y en hombres disminución de la libido, disfunción eréctil, disminución de la movilidad espermática y ginecomastia. Y también pueden progresar e irse desarrollando insuficiencia cardíaca y arritmias. Los pacientes, tanto hombres como mujeres, pueden experimentar parálisis periódica, tirotoxicósica hipocalémica y en algunos raros casos tormenta tiroidea. ¿Y qué es una tormenta tiroidea? Bueno, una tormenta tiroidea es una forma extrema de tirotoxicosis que puede ser desencadenada por enfermedades estresantes, cirugía tiroidea, que es lo más habitual cuando se ha hecho una preparación prequirúrgica, y administración de rayo yodo. Se manifiesta con delirio marcado, taquicardia severa, vómitos, diarrea, deshidratación y fiebre muy alta. Y los pacientes pueden fallecer a causa de esto y no solo pueden fallecer, sino que la tasa de mortalidad es bastante alta. ¿Cómo se maneja la tormenta tiroidea? Bueno, hospitalizando a los pacientes, tioderivados, yodo potásico, tioderivados como probilturacilo, ¿no es cierto? Yodo potásico, propranolol e hidrocortisona. Y ahora pasamos a un nuevo capítulo, que es el capítulo de las tiroiditis. Las tiroiditis, bueno, ¿cuáles son los elementos claves de las tiroiditis? Pueden presentarse en formas agudas y subagudas y se presenta en un hinchazón de la glándula de la tiroidea, la que a veces causa síntomas compresivos. No es muy frecuente eso. Las formas crónicas, la glándula de tiroidea puede o no estar agrandada con una consistencia tipo gomosa. En estas tiroiditis, los exámenes de función tiroidea son variables dependiendo del el tipo de tiroiditis, si son agudas, subagudas o crónicas, y los niveles de anticuerpos antitioperoxidasas y antitiroglobulina están habitualmente elevadas en la tiroiditis Hashimoto, que es la vamos a ver enseguida. Las tiroiditis pueden ser clasificadas como tiroiditis crónica linfocítica debido a autoinmunidad, la tiroiditis Hashimoto, que es como la más frecuente de esta tiroiditis. Las tiroiditis subagudas, que está representada por la tiroiditis de Kervain, la tiroiditis infecciosa, que es también conocida como tiroiditis supurativa, y la tiroiditis de Rieta. La tiroiditis de Hashimoto es una condición autoinmune en que los linfocitos B invaden la glándula tiroidea. Es la causa más común de desorden tiroideo en Estados Unidos y es 6 veces más común en mujeres que en hombres. Hay unas formas especiales y derivadas de esta, que es la tiroiditis indolora postparto, que es una tiroiditis autoinmune que ocurre después, que ocurre luego después del parto, y las tiroiditis indoloras esporádicas. La tiroiditis subaguda o de Kervain se cree que es causada por una infección viral y a menudo sigue una infección viral. La tiroiditis infecciosa refiere a una infección no viral de la glándula tiroides y es bastante rara en pacientes inmunocompetentes. Y la tiroiditis de Riedel es parte habitualmente del síndrome de fibrosis sistémica multifocal, un, eh, también una forma de cuadro autoinmune. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? La tiroiditis crónica o de Hashimoto se presenta con un aumento difuso y firme de la glándula tiroidea, finamente granular. La tiroiditis subaguda se presenta con un aumento doloroso de la glándula, a menudo con disfagia, y presenta también fiebres de bajo grado y fatiga. Las tiroiditis infecciosas se presentan como un cuadro febril y con dolor severo, gran sensibilidad de la glándula, enrojecimiento y fluctuación. Y la tiroiditis de Riedel presenta un aumento de tamaño a menudo asimétrico. La glándula es de una dureza pedregosa y adherente a estructuras del cuello, causando signos de compresión e invasión.
En el laboratorio se encuentran anticuerpos antitiroperoxidasa en el 90% o antitiroglobulinas aumentados en la tiroides Hashimoto. Estos anticuerpos son propios de esta tiroiditis, son muy frecuentemente, algunos los encuentran muy frecuentemente. En la tiroiditis subaguda hay aumento marcado de la velocidad de sedimentación y anticuerpos antitiroideos en niveles bajos. Y en la tiroiditis infecciosa hay leucocitosis y aumento de VHS, de la velocidad de sedimentación. Y la T4 libre está proporcionalmente más alta que la T3 y hay una supresión de la TSH en fase de hipertiroidismo. Especialmente la tiroides Hashimoto pasa por la fase de hipertiroidismo, cuando recién parte la inflamación de la glándula, y después pasa a una fase de eutiroidismo y después pasa a la fase de hipotiroidismo donde habitualmente permanece. En algunas personas las primeras dos fases pueden pasar desapercibidas. En cuanto a imágenes, la ecografía ayuda a diferenciar tiroiditis de bocio multinodular o nódulos tiroideos sospechosos de ser malignos. Y la ecografía Doppler color ayuda a distinguir enfermedad de Graves hipervascular de tiroiditis que tiene una irrigación sanguínea normal o hipovascular. El cintagrama tiroideo ayuda a distinguir tiroiditis de enfermedad de Graves, ya que los pacientes con tiroiditis subaguda muestran baja captación de rayo yo, pero eso uno también lo puede hacer, como les decía, con la ecografía y es mucho más frecuente y está mucho más mayormente distribuida la ecografía. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que hacerlo con los bocios, con los procesos infecciosos del cuello y con el cáncer tiroides. ¿Cuál es el tratamiento? En general, el tratamiento es levotiroxina, Eutirox, cuando ya la tiroides ha ido estamos hablando de la tiroiditis de Hashimoto, cuando la tiroides de Hashimoto ya está en una fase de hipotiroidismo, el tratamiento es, bueno, solamente reemplazar la hormona. En la tiroiditis subaguda, los tratamientos es aspirina, cuando están en la fase de dolor, digamos, de inflamación, aspirina, propranolol. Puede ayudarse con medio de contrastes yodados para disminuir la eliminación de la hormona tiroidea en la fase de hipertiroidismo y cuando pasan a una fase de hipotiroidismo, levotiroxina. En la tiroiditis infecciosa, aquí estamos frente a una infección probablemente bacteriana, ¿no es cierto? Y muchas veces vamos a estar frente a un absceso de la glándula tiroidea. Y así que antibióticos, aquí el tratamiento es el de cualquier infección, con antibióticos, drenaje quirúrgico cuando estamos frente a un exceso, y a veces se requiere tiroidectomía quirúrgica, ya sea parcial o menos frecuentemente total. Y en la tiroiditis de Riedel, el tratamiento es tamoxifeno, corticoides de acción corta y rituximab. Otro capítulo son el capítulo de los nódulos tiroideos y el bocio multinodular. Los elementos clave es que los nódulos tiroideos únicos o múltiples se encuentran comúnmente con examen cuidadoso de la tiroides. Los exámenes de función tiroidea son mandatorios. La biopsia tiroidea para los nódulos únicos o el nódulo dominante o cuando hay historia de radiación cabeza-cuello o tórax hombro previo, la biopsia en esos casos es mandatoria. Y examen con ecografía es útil para biopsia y seguimiento y se requiere seguimiento clínico en los nódulos que son benignos. En cuanto a los nódulos tiroideos, un nódulo tiroideo de 1 centímetro de diámetro o más requiere seguimiento y exámenes adicionales para determinar función y descartar una lesión maligna. El 90% de los nódulos son benignos y son adenomas benignos. También pueden ser nódulos coloidales o quistes, pero a veces pueden ser lesiones malignas primarias o menos frecuentemente metástasis, el 10% restante. Los pacientes con nódulos tiroideos múltiples tienen el mismo riesgo de cáncer tiroideo que pacientes con nódulos tiroideos únicos, así que esto de que esto es único o múltiple no hace una diferencia. En general, en cuanto al laboratorio y en cuanto al nivel de TSH, a los pacientes con niveles bajos de TSH debe realizarse un cintigrama para determinar si el nódulo único o el nódulo dominante es un nódulo caliente, es decir, hiperfuncionante, porque los nódulos hiperfuncionantes raros son malignos y hay que pedir también anticuerpos antitiroides para hacer el diagnóstico diferencial con las tiroiditis.
Y en cuanto a las imágenes más útil es la ecografía del cuello eso nos va a decir si los nódulos son nódulos sólidos o son quistes. Y eso es muy importante porque los quistes son muy probablemente benignos. Prácticamente siempre los quistes son benignos. En este sentido, la ecografía es preferible a la tomografía axial computada de cuello o a la resonancia nuclear magnética. El diagnóstico hay que hacerlo con una punción con aguja fina por lo tanto aquí el diagnóstico se punción aspirativa con aguja fina y se ve si aparecen células malignas o no en esta, al aspirar contenido tiroideo. ¿Cómo se hace el tratamiento? Cuando estamos frente a un nódulo eh, benigno, entre comillas, único o múltiple, estos pacientes es importante seguirlos con palpación y ecografía cada 6 meses y después de varios años de estabilidad el seguimiento puede ser anual, porque siempre cae la sospecha de que puede haber un cáncer debajo de todo eso. Y es importante dar levotiroxina, es decir, Eutirox para pacientes con niveles elevados de CH, como una forma de frenar la TSH, porque como les decía yo, bueno, no sé si eso lo decía, pero eso los decía en una de estas conferencias, los cánceres tiroideos son cánceres que crecen estimulados por la TSH. Por supuesto, la cirugía para los nódulos que resultan malignos en la biopsia con aguja es mandatoria, ¿no es cierto? El cáncer tiroideo, el tratamiento es quirúrgico, o cuando hay adenomas hiperfuncionantes o un multinodular tóxico, también es mandatorio la cirugía, o sea, es el tratamiento de elección, digamos, ¿no? Y cuando hay quistes, pero estos quistes son muy grandes o qué sé yo, uno podría hacer inyecciones de etanol al interior de los quistes para que estos quistes se vayan reduciendo. Y finalmente, un tratamiento para pacientes que no puedan, especialmente cuando estamos frente a adenomas hiperfuncionantes o óseo multinodular tóxicos y pacientes que tienen contraindicación de cirugía o que no quieren ser sometidos a cirugía, es con radioiodo. Em, el último capítulo que nos toca revisar acá es el de cáncer tiroideo. Hay que tener presente que la incidencia de los cánceres papilares y folliculares aumenta con la edad. Este tipo de cáncer, es decir, los cánceres tiroideos, es más frecuente en mujeres, en relación de 3 a 1, y los tumores grandes, es decir, aquellos que son palpables o iguales o mayores a 1 centímetro de diámetro, son más malignos que los tumores más chicos y requieren tratamiento. ¿Cuáles son los elementos claves de un cáncer tiroideo? Aumento de volumen no doloroso en la región del tiroides, exámenes de función tiroidea habitualmente normales, pueden existir antecedentes de irradiación de la cabeza o de la zona cervical. Esto es muy importante y por eso que en realidad los radiólogos y los tecnólogos médicos se dedican a radiología se protegen con unas piezas de plomo el cuello, y si no se la protegen deberían protegerla porque ellos sí pueden recibir ahí radiación. Y bueno, el otro elemento importante es que la biopsia por aguja fina salga positiva. ¿Cómo se clasifican los cánceres tiroideos? Se clasifican en 4 o 5 tipos. El más importante, el carcinoma papilar del tiroides, que es la forma más común, junto con la forma mixta, que es el papiloma folicular, que vamos a ver enseguida. Y estos dos dan cuenta del 80% de los cánceres, pero es más prevalente el cáncer papilar. El cáncer folicular del tiroides comprende el 14% de los cánceres. Es más agresivo que el cáncer papilar y algunos de estos carcinomas secretan suficientes de 4 como para causar tirotoxicosis, así que pueden dar síntomas en ese sentido. De la otra forma, el carcinoma medular del tiroides, que representa el 3% de los cánceres. Y finalmente tenemos el carcinoma anaplástico del tiroides finalmente algo que no es un cáncer del tiroides, pero que es un cáncer, que son los linfomas de ubicación tiroidea. Vamos a dejar aquí esta parte y terminamos en una segunda parte.